Primero que todo queremos agradecer al doctor Abel Augusto Zamorano y a la Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por invitarnos por segunda vez a compartir con ustedes en este importante foro académico. El título de la presentación que nos han pedido hacer es el rol investigativo del fiscal para garantizar la imputación de los delitos de alto perfil. Y aunque el título así lo parece indicar, nosotros no vamos a hablar de aquellos alcaldes que sí hay en Panamá, que son muy parecidos a los de México y que de los cuales muy bien refirió nuestro antecesor en el podio de manera magistral. Nosotros vamos a enfocar un poco nuestra presentación en algunos de los retos que enfrenta el fiscal en su día a día cuando se encuentra con uno de los mal llamados casos de alto perfil. De esta manera tenemos que iniciar diciendo que los que estudiamos Derecho en el año 1 a.C., en la Facultad de Derecho, conocimos la clasificación de los delitos en delitos graves, delitos leves, delitos dolosos, delitos culposos, pero nunca escuchamos hablar de delitos de alto perfil. Lo cierto es que hace todos esos años la investigación penal se circunscribía a un puñado de conductas delictivas. Y tal vez cuando escuchabas hablar de un delito grave o que revestía algún tipo de impacto público, escuchabas hablar de un homicidio o de un homicida en serie, cuando mucho de alguna violación atroz. Pero la realidad social y los ministerios públicos han venido cambiando mucho desde aquellos años a los días de hoy. Lo cierto es que hemos pasado de investigaciones simples, de delitos puntuales, a investigaciones cada vez más complejas. Y de allí también hemos tenido que convivir con una sociedad cada vez más conectada digitalmente, con redes sociales y medios de comunicación que de alguna manera empiezan a incidir con todo lo que tiene que ver con la investigación penal. Y precisamente el tema de esta denominación de delitos de alto perfil nos viene básicamente de la prensa, de los medios de comunicación. Entonces, y tal vez a manera de antecedentes, más allá de entrar a buscar algún tipo de definición de delitos de alto perfil, vamos a describir lo que podemos entender por delitos de alto perfil, que son aquellas conductas que atraen la atención significativa de los medios de comunicación social y del público en general al causar un impacto en la sociedad debido a la calidad de las personas que están vinculadas en el delito, debido a la magnitud del hecho o las circunstancias que rodean este hecho delictivo. Y en la práctica resulta difícil hacer una descripción de cuáles son estos hechos de alto perfil, porque generalmente hay algún tipo de conductas que por el impacto tienen esas o apuntan esas características. No obstante, en la práctica nos encontramos con hechos totalmente simples, pero por la calidad de las personas obviamente despiertan todo este interés público y los convierten de alguna manera en una investigación de alto perfil y que atrae todo este interés de la sociedad. Igualmente, debemos, a manera tal vez introductoria, de entrar un poco en el rol del fiscal en la investigación en general. Lo cierto es que con la introducción del sistema penal acusatorio, el rol del fiscal ha variado radicalmente, y podemos resumirlo básicamente de manera general en 4 grandes roles. El fiscal dirige la investigación de los delitos para determinar la existencia del ilícito y la vinculación de los responsables.
ejerce la acción penal ante los tribunales, procura la solución del conflicto para restaurar la paz social, que yo pondría esta función tal vez en primer plano, y sería lo ideal que estuviera en primer plano, que el fiscal procure, antes que determinar de manera certera el hecho y demás, la solución del conflicto, y debe brindar protección a las víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal. No obstante, queremos enfocarnos un poco en cómo debemos potenciar o variar un poco estos roles cuando nos encontramos frente a delitos de los mal llamados delitos o casos de alto perfil. ¿Cuáles son los retos que enfrenta un fiscal? Yo creo que uno de los principales retos es un reto extraprocesal y se circunscribe en cómo enfrentar el emblemático principio, la emblemática garantía de la presunción de inocencia con otra serie de derechos extraprocesales que empiezan, como les decía, a influir o a acosar el proceso penal. Estamos hablando primero del derecho a la información pública. Cada vez que nos enfrentamos a un proceso penal en el que por la calidad de las partes, por el tipo de hecho o por las circunstancias que los rodean, despierta ese interés de la sociedad, empiezan los diferentes grupos sociales y la sociedad en general a exigir información pública del hecho, a exigirle a las partes, al fiscal, a todo el mundo: quiero saber lo que está ocurriendo en la investigación, quiero conocer qué es lo que está haciendo el fiscal y quiero saber por qué no se resuelve el caso ya. Eso tal vez un poco influenciado por estas series de CSI donde inicia la investigación a las 2:15 se recogen las pruebas y a las 2:30 está el caso resuelto con todas las pruebas científicas practicadas, ¿no? Entonces empieza la exigencia de la sociedad que quiere conocer y que quiere respuesta del caso. Igualmente tenemos del otro lado la presunción de inocencia, que el fiscal debe respetar y debe garantizar. Presunción de inocencia que en nuestra legislación, al igual que en la mayoría de legislaciones de la región, exige o mandata que toda persona acusada por la posible comisión de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se pruebe en un juicio público y con todos sus derechos su responsabilidad más allá de toda duda. Entonces, ¿cómo concilia el fiscal estos derechos de la ciudadanía, el derecho a la información pública, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la presunción de inocencia? Y creo que de alguna manera es uno de los principales retos que se potencia cuando nos enfrentamos a los llamados delitos de alto o casos de alto perfil. Pero todo este panorama de por sí complejo alcanza un nivel de complejidad mayor cuando nos enfrentamos a lo que hoy día se llama el periodismo investigativo. Y yo creo que cada vez en el tema de la prensa tenemos más periodistas investigativos y tenemos consorcios de periodistas investigativos que en la práctica hacen una labor que coadyuva un poco con el Ministerio Público en la investigación de delitos o en la investigación de conductas presuntamente delictivas, pero el fiscal se enfrenta en muchos casos con un periodismo investigativo que elige un hecho social cualquiera, le mete horas de investigación a este hecho y lo publica. Genera una gran expectativa social el hecho. En esta publicación generalmente se apunta a personas presuntamente vinculadas o responsables y entonces viene todo este clamor social de que la investigación sea rápida, pronta y que de alguna manera coincida o no con la investigación periodística del hecho. Y nuevamente se ve el fiscal enfrentado a balancear presunción de inocencia versus libertad de prensa y de expresión. Este reto en particular choca
con algunas normas de nuestro Código Procesal Penal. El 284 del Código Procesal Penal señala o prescribe la reserva de la investigación, es decir, la investigación está reservada a las partes. Pero yo siempre le digo a los fiscales cuando debatimos un poco este tema, sobre todo en casos en particular, que algunas veces esta norma se ve superada por la realidad, ¿no? Yo que no entré al Ministerio Público como procurador, sino como fiscal, siempre les digo, cuando el año 1 antes de Cristo empecé en el Ministerio Público, iniciaba una investigación, estaba en la escena del hecho, y cuando salía había algún periodista por ahí en alguna cámara, uno lo podía ignorar perfectamente y seguir con su investigación, y si no decidías que esa investigación o este hecho fuera conocido, tal vez 3 días después salía en algún periódico un pequeño reporte del hecho. Hoy día, en la mayoría de los casos, el supervisor de ese fiscal se entera de la ocurrencia del hecho y de lo que está ocurriendo en la escena primero por las redes sociales y los medios que por el reporte que le hace el fiscal. Nos ha tocado estar en escenas y acordonarlas debidamente, y cuando siete hacia arriba un dron filmando toda la ocurrencia, y de ninguna manera puedes restringir eso porque hay libertad de expresión, libertad de prensa y demás. Entonces, hoy día decir de manera tajante que la investigación es reservada a las partes, pareciese de alguna manera competir con otros derechos de la ciudadanía y pareciese ser un poco ilusorio de conseguir en la práctica. Igualmente, en estadios un poco más avanzados de la investigación tenemos algunas normas que nos permiten la reserva. Así tenemos el artículo 4 de la Ley de Delincuencia Organizada, que permite la reserva total o parcial de determinadas actuaciones, incluso para las partes, cuando se considera que la publicidad de la investigación pudiese dar al traste con la práctica de las pruebas, el objeto del proceso, o incluso pudiese procurar la fuga de la persona vinculada a estos hechos. Lo cierto aquí es que, y allí viene para mí uno de los roles extraprocesales que tiene que tener el fiscal, es que el fiscal tiene, algunas veces el fiscal y otra institución tiene el principal o primer rol frente a estos casos de alto perfil de convertirse en una especie, de elaborar una especie de estrategia de comunicación que logre un adecuado balance entre la presunción de inocencia y esos derechos de acceso a la información pública, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y la vez pasada lo conversaba un poco con un abogado y me decía, no, lo que pasa es que simplemente ustedes no tienen que decir nada. Y le citaba por lo menos en 3 casos donde los abogados de la persona que según los medios de comunicación era responsable del hecho, ya me dicen, señor procurador, diga algo. Porque lo que ocurre es que con las redes sociales y los medios cubren algún hecho que posteriormente es objeto de investigación y catalogan de culpable a una persona. Y eso se riega y la persona pierde el trabajo, pierde amigos, pierde todo, y lo único que puede de alguna manera hacer algún corte en toda esta espiral de estigmatización es que el Ministerio Público salga y aclare diciendo, bueno, es que esta persona no está siendo objeto de investigación o esta persona es víctima y no agresor. Entonces esta publicidad de alguna manera actúa en doble vía. Actúa en doble vía y en algunos casos asegura la presunción de inocencia y en otros casos de alguna manera favorece esta libertad de expresión o libertad de prensa. Y es un rol que tal vez el fiscal no juega en la investigación de los delitos comunes, pero es fundamental que pueda jugar y sepa jugar en la investigación de los delitos de alto impacto o conocidos como de alto perfil.
Hablemos de otros retos que enfrenta el fiscal en la investigación de este tipo de conducta delictiva. Estamos hablando sobre todo de que en general los delitos de alto perfil entrañan una serie de complejidad en su ejecución. Como se explicaba hace un momento, generalmente hace unos 20, 25 años, un fiscal se enfrentaba con delitos muy simples. Tal vez el caso, tomando el caso de alguno de los alcaldes que dice recibió dinero para una obra pública, tomó este dinero y en vez de destinarlo a la obra pública, lo metió a su cuenta de banco. Lo cierto es que aunque eso sigue ocurriendo y ocurre de manera mucho más frecuente de lo que quisiéramos hoy día, estos casos, incluso de corrupción, revisten una complejidad totalmente diferente por el uso de tecnología, por el conocimiento que tienen estas personas de su posible descubrimiento. Y entonces tenemos casos como el de Odebrecht, donde había una gran caja negra donde se metía dinero de producto de obras de otros países y este dinero se circulaba por 15 o 20 cuentas diferentes para posteriormente pagar la coima de un tercer país donde ese dinero no se había generado y donde tenían un servidor que permitía que en la cadena de corrupción dentro de la empresa nadie supiera el paso que hubiese dado el otro. Es decir, se le daba la orden a un gerente de depositar cierta cantidad de dinero, pero no sabía a quién iba ese dinero. Se le daba la orden a una persona de contactar a la persona que se le iba a pagar y le ponía un seudónimo, e igualmente el que pagaba no sabía ni el nombre de a quién le estaba pagando ni por qué obra. Entonces la investigación de este tipo de conductas reviste una complejidad increíble cuando nos enfrentamos a este tipo de conductas, lo cual llevan necesariamente a que el fiscal hoy día tenga que ser un fiscal especializado. Es decir, el mismo fiscal que te investiga un delito complejo de corrupción con blanqueo de capitales, no puede ser el fiscal que te investigue un delito complejo de delito ambiental, porque la comisión de este tipo de conductas se ha ido especializando a tal nivel que resulta difícil que un mismo fiscal tenga toda la experiencia, conocimientos y destrezas que se requiere para conocer e investigar toda esta gama diversa de conductas delictivas. Igualmente, ahondando un poco en este rol, tenemos el tema de que el fiscal que investiga delitos de alto perfil hoy día tiene que ser un fiscal que maneje, conozca muy bien el uso de técnicas especiales de investigación. Estamos hablando de intervención telefónica, compra controlada, entrega vigilada, investigaciones reservadas, infiltración en grupos criminales, es decir, un fiscal que tenga las herramientas suficientes y necesarias para enfrentarse a la complejidad delictiva que cada vez lamentablemente es más común. Otro de los retos que de alguna manera van moldeando el nuevo rol del fiscal en la investigación de este tipo de conductas de alto perfil está el carácter transnacional de la criminalidad organizada y otro tipo de delincuencia de alto perfil. Es decir, hoy día cuando nos enfrentamos a la criminalidad organizada e incluso a la corrupción de alto perfil, difícilmente estamos frente a una investigación que no incluya por lo menos 3 o 4 jurisdicciones donde pasó el dinero, donde queda la empresa. Es decir, hoy día con toda la intercomunicación que hay a nivel internacional, eso no solo lo aprovecha el comercio lícito y las actividades lícitas. Es decir, hoy día resulta bastante fácil que se asocien digamos, alcaldes de México y de Panamá e intercambien proyectos y de alguna manera intercambien cuentas y circulen dineros, como tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la audiencia que se está celebrando hoy, Blue Apple por parte del Ministerio Público, de Odebrecht, otras muchas que dan cuenta de estas interconexiones. Entonces, el fiscal que ve este tipo de conductas delictivas no puede ser un fiscal
que conozca solo o que se enfoque solo en el plano nacional. Tiene que ser un fiscal que tenga una visión internacional de la investigación, que forme parte de redes de fiscales que a través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos hemos ido formando. Tenemos redes de fiscales anticorrupción, redes de fiscales antidrogas, redes de fiscales ambientales que de alguna manera intercambian información y le permiten a estas redes tener una visión regional de estos fenómenos. E igualmente que sea un fiscal que conozca muy bien todo el tema de asistencia judicial e intercambio de información formal e informal que les permita enfrentar este carácter transnacional de los grupos criminales. De igual manera, podemos establecer como uno de los grandes retos que enfrenta el fiscal al investigar este tipo de conductas delictivas la amplia capacidad económica de estos grupos criminales. Y esta amplia capacidad económica lo que hace es dificultar la prueba. Y vamos de nuevo al ejemplo que le ponía del caso de Brecht. La gran capacidad económica que tenía esta empresa le permitía tener un sistema tecnológico básicamente a prueba de fallas. Todo lo que ocurría, todo el intercriminis delictivo estaba en un sistema básicamente cifrado, donde ninguno de los que participaban en la corrupción sabía exactamente qué hacía el que estaba sentado en el puesto de al lado, en el escritorio de al lado en esa empresa. Entonces, en este tipo de investigación, el fiscal lo primero que tiene que hacer es enfocarse en una investigación patrimonial que corte o limite esa superioridad económica del grupo criminal frente a la investigación. Y enfocar su investigación efectivamente en los bienes, en el patrimonio y tratar de alguna manera de ir restando este nivel de influencia. Otro de los retos que enfrenta el fiscal en este tipo de investigación es el uso de la tecnología de punta en este tipo de hechos delictivos. Estamos hablando que cada día más la tecnología viene, y después de la pandemia mucho más, con mucha fuerza, impactando el quehacer social en todo el mundo. Pasamos del trabajo físico, y mucha gente aún están haciendo el trabajo virtual desde casa, y la delincuencia hizo exactamente lo mismo. Pasamos de las estafas personales, donde el engaño era cara a cara y demás, a las estafas virtuales y cibernéticas. Y todo esto entraña una gran dificultad para el fiscal, porque ya no solo su rango de conocimiento, su saber y su dominio tiene que ser el jurídico, sino también el tecnológico. Yo recuerdo hace muchos años cuando, siendo fiscal de drogas, empezamos al tema de la extracción de los datos telefónicos. Eso era una rareza, ¿no? Y todo el mundo era wow. Hoy día no hay una investigación básica donde no tengas que extraer los datos de algún teléfono. Entonces, todo este tema tecnológico exige al fiscal conocimientos extrajurídicos que hacen que su rol sea diferente y más dinámico. Tenemos también el auge de investigaciones que requieren peritajes altamente científicos. Antes hablar de estos peritajes era complicado. Y esto tal vez lo ilustro con un ejemplo. Por allí a inicios de julio la Fiscalía de Crimen Organizado llevaba una investigación y nos las presentan, y de manera inmediata le digo, compartan y lleven esta investigación con la Fiscalía de Ambiente. Se estaba investigando un grupo criminal que estaba haciendo lo que se llama aleteo, estaba pescando ilegalmente tiburones, especie de tiburones especie en extinción de tiburones, para quitarle las aletas y exportarlo. Es un delito ambiental muy grave. Y lo investigaba crimen organizado.
y cuando van adelantando la investigación que me la presentan, le digo, un momento, busquen la Fiscalía de Ambiente y hagan un pool de investigación. Y es que hoy día este tipo de conducta delictiva requieren precisamente que el fiscal no sea un fiscal unipersonal, no sea un fiscal que quiera saberlo todo, sino de crear grupos de investigación con saberes multidisciplinarios que permitan enfrentar una delincuencia compleja y multidisciplinar. Pero también, con este mismo caso, podemos ilustrar que este fiscal tiene que ser un estratega que le permita adelantarse al resultado de sus diligencias. Teníamos un gran dilema. Una serie de investigaciones a través de técnicas especiales de investigación determinaban quién era el grupo y qué estaba haciendo, pero no teníamos la materialización del hecho. No obstante, si realizábamos un allanamiento para materializar ese hecho, encontrarlos con las aletas, teníamos 24 horas para presentarlo donde el juez e imputarle cargos. Si no lo hacíamos, la líder o los líderes de esa organización criminal, con todo el dinero que tenían, podían perfectamente escaparse y salir del país. Entonces, allí es donde el fiscal requiere no solo ser un fiscal que practica diligencia, sino un fiscal que prioriza y establece metodologías estratégicas de la investigación que le permitan determinar cuáles diligencias puede practicar sin alertar a las personas y cuáles guardar hasta último cuando ya tiene todo listo, ¿no? Y le digo que fue bastante interesante porque cuando se cayó en ese allanamiento, estas fiscalías llevaban a 4 biólogos marinos de la mano con el fiscal en el allanamiento, adelantándose al resultado para que pudieran in situ verificar y catalogar cada una de estas aletas de tiburón, a qué especie de tiburón pertenecían y poder determinar un delito ambiental claro y preciso. Estamos hablando de que en este caso se encontraron más de 135.000 aletas de tiburón, de 7 especies protegidas diferentes. Entonces, pongo este caso como ejemplo de esa investigación estratégica y ese grupo que tiene que armar el fiscal, porque si los fiscales no nos hubiéramos adelantado al resultado de ese proceso, hubiésemos llegado a un allanamiento, nos hubiéramos encontrado con esta cantidad increíble de aletas de tiburón y mientras buscábamos a los biólogos marinos, los ubicábamos, les pedíamos el favor que nos apoyaran y demás, hubieran pasado varios días y de seguro los autores de este hecho hubiesen escapado del rango de acción de la justicia. Entonces, ese rol resulta fundamental hoy en el fiscal que investiga este tipo de conductas delictivas. Igualmente, otro aspecto que resulta esencial en este tipo de investigación es el manejo y preservación de la evidencia digital. Y aquí también, de manera muy breve, vamos a dar un ejemplo. Hace ya más de 6 años me tocó como fiscal hacer el allanamiento a una firma de abogados en el caso Panama Papers. Y siempre recuerdo que cuando se me da el caso me dice, oiga, allane la firma. Y le digo, tranquilo, no, es que se van, allane la firma. Y demoramos 3 días para hacer ese allanamiento y en los medios estaban criticando y la fiscalía no hace nada. Pero ¿qué hacía yo llegando a una firma de abogados con toda una estructura tecnológica donde se receptaba toda la información de 25 años de servicio sin los informáticos idóneos, sin los técnicos que me permitieran romper las barreras tecnológicas para accesar a esa investigación? Y luego llegamos allí con 4 informáticos de los mejores que conseguimos y duramos 27 horas seguidas extrayendo información y realizando toda la cadena de custodia que nos permitiera mantener la mismicidad de la información para poder presentarla posterior a una imputación.
Entonces, son estos los retos cuando nos enfrentamos a este tipo de casos de alto perfil que requieren del fiscal, digamos, roles diferentes. Ya para concluir, podemos decir que hay básicamente 3 roles que para mí son complementarios del fiscal a manera de conclusión al enfrentarse en este tipo de delitos. Primero, el fiscal tiene que ser, como lo venía diciendo, un planificador y director de investigaciones estratégicas que le permitan adelantarse a los resultados y organizar y priorizar las diligencias de investigación de manera asertiva. Es decir, ya no podemos tener ese fiscal tramitador que simplemente tomaba la guía de investigación e iba practicando las pruebas que se le iban ocurriendo y acopiándolo a un expediente. Tenemos que tener un verdadero estratega que vaya priorizando qué tipo de investigaciones quiere hacer y cuál puede ser el resultado dependiendo de cada paso que vaya tomando. Igualmente, este tipo de investigaciones requieren que el fiscal sea un coordinador y estructurador de equipos multidisciplinarios de investigación, pues ya no tenemos la capacidad como fiscales de manera unipersonal e individual acceder a todos los saberes y conocimientos para resolver este tipo de casos. Debe armar todo un equipo multidisciplinario de investigación e igualmente el fiscal o la institución debe contar con una estrategia de comunicación que pueda balancear adecuadamente los derechos y las garantías de presunción de inocencia y libertad de prensa y expresión. De esta manera, a grandes rasgos, hemos esbozado un poco el tema de los retos que enfrenta el fiscal en el rol investigativo frente a los delitos de alto perfil. No queremos culminar sin agradecer una vez más la paciencia de todos ustedes y la gentil invitación del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Gracias. Un gran aplauso para nuestro Procurador General de la Nación.